Bien, queridos alumnos, nuevamente estamos con ustedes para ya ir avanzando con nuestros temas que nos corresponden. Y hoy día es tratamiento de la ira y el conflicto. ¿Quién no siente ira y quién no ha estado en un conflicto o se encuentra ahorita en un conflicto, ¿no? Muy bien, vamos a empezar por determinar qué es la ira. Bueno, según el psicoanálisis, la ira es el producto de la carencia de la carencia de amor, la carencia de afecto. Es una manera de poder llamar la atención. De alguna forma, nuestra ira es el reflejo de que estamos incluso frustrados. Nuestra ira puede ser reflejo de los vacíos existenciales, según el psicoanálisis. Además, Freud planteó también la posibilidad de que hay una cierta predisposición genética para que una persona tenga estas tendencias a sentir diferentes grados de ira ante determinadas situaciones. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, sabemos que el 40% de nuestra genética está con nosotros y posiblemente por ahí también la ira de las personas que nos anteceden, ¿no? El concepto de la ira entonces hace referencia a un sentimiento o a una emoción que generalmente forma parte de la violencia, del enojo, la angustia y la indignación, que son generados por determinadas situaciones o por personas específicas, ¿no? Dependiendo del estímulo que esté a nuestro alrededor. Entonces, para muchos de los psicólogos, pues la ira es un sentimiento de descontrol anímico que puede resultar muchas veces en diferentes tipos de violencia, especialmente si no está bien canalizada, si no está bien llevada la ira, posiblemente el siguiente paso sea la violencia. Entonces, ¿cómo podemos controlarla, no? Esa es la pregunta que tenemos aquí. ¿Cómo la podemos controlar? Existen diferentes técnicas para el control, para el tratamiento de la ira, ¿no? Realmente, si vamos al psicoanálisis, el tratamiento para sacar esta ira sería pues trabajar situaciones no resueltas en la niñez, situaciones generadas en la infancia, y posiblemente hay ahí un trasfondo, está en el inconsciente y debemos trabajarlo. Por eso les decía, hay muchas técnicas. Sin embargo, yendo ya a un tratamiento mucho más, digamos, racional, que debería ser, por ejemplo, el hecho de trabajar el pensamiento a nivel de racionalidad, a la técnica de la cognición, vamos a ver tres pasos, ¿no? Tres pasos interesantes. La reevaluación cognitiva. Entonces, hay que reevaluar, hay que hacer un alto allí y ver que nuestra respuesta, o no siempre es nuestra respuesta la causa de que estemos en esta situación, ¿no? En la situación. Entonces, de otro modo, por ejemplo, puede ser que una persona cercana nos haya hecho una broma que no nos gustó mucho y no como un ataque despiadado. O sea, esta persona, su intención no fue atacarnos, su intención no fue agredirnos, simplemente fue hacernos una broma. Por eso que debemos de hacer una reevaluación cognitiva en el hecho de qué me está causando ira, ¿no? Hay que incorporar la ira siempre a la conducta, no a la persona. Esto es muy importante. En caso que tengamos ira con nuestra pareja o con nuestros hijos, hay que siempre determinar o sacar a la conducta de la persona. Vuelvo a repetir, por ejemplo, en el caso del niño, siempre eres un desordenado, eres un malcriado. Entonces estoy diciéndole a la persona, estoy atacando a la persona, no estoy atacando a la conducta. Diferente es cuando digo, esa conducta de desorden me está molestando. Esa conducta de desorden me está fastidiando. Entonces estoy separando la conducta de la persona. Igual con nuestra pareja, ¿no? Por ejemplo, mi esposo en estos últimos días estaba abriendo los closets o la cocina y lo estaba dejando abiertas las puertas, ¿no? Entonces yo le dije en primera instancia, ¿no? Por favor, amor, puedes cada vez que abres los closets cerrarlo. Y ya lo volvió a hacer. Entonces ya como que me sentí un poquito irada y definitivamente hay que hacer una reevaluación cognitiva y me puse a hablar, ¿realmente es los closets lo que me está molestando o hay algo que me está causando detrás de eso una ira?
es interesante hacer esta reevaluación. Hay que identificar en todo caso, porque no siempre es nuestra respuesta a la causa de que estemos en esta situación. Puede ser también otras formas, otras causas que nos estén causando ira, ¿no? Hay que aprovechar la ira. Aprovechar la ira para reaccionar y dirigir, es decir, la energía que sentimos en la ira, vamos a aprovecharla de una manera positiva. Entonces, ¿cómo así? Hay que derivarla o hay que orientarla hacia acciones productivas. Entonces, no se trata solamente de hacer una descarga emocional que nos va a quitar a veces la razón delante de los demás si gritamos y nos aleja de nuestros objetivos, si es que empezamos a gritar muy fuerte y a dejamos mal como persona nosotros y también nos deja mal ante los demás. Entonces hay que dirigir la ira hacia un objetivo que pretendemos, como por ejemplo, si hacemos un recuerdo, en mi caso por ejemplo cuando yo estaba con ira, cuando era adolescente, me ponía a lavar mi ropa y la lavaba pues en un tiempo récord o la lavaba mejor que cuando estaba sin ira. Cuando estamos con ira nos metemos a la ducha, de pronto esa agua helada que nos cae, si estamos en una tranquilidad, sentimos mucho frío, pero cuando estamos con ira esa agua helada ni la sentimos. Entonces estamos canalizándola bien esa ira. O de pronto nos podemos hacer alguna actividad que lo dejamos hace tiempo y con esa ira muy marcada vamos a tener muy buenos resultados. Hay que hacer las cosas que puedan generarnos productividad. De esa manera estamos aprovechando la ira. Y definitivamente, volviendo con el ejemplo de esto de los closets que les estoy dando mi ejemplo personal, esto nos ayuda mucho cuando ayudamos o ayúdate a cambiar la frase, por ejemplo, estoy enfadado porque dejaste los closets, la puerta de los closets abierto, no es lo correcto, sino lo más adecuado sería, me gustaría que cierres las puertas de los closets, a mí me gustaría. Entonces hay que cambiar la frase de que estoy enfadado, estoy fastidiado, que bueno, a veces es bueno, pero básicamente hay que cambiarla por algo mucho más positivo, ¿no? Me gustaría que sonrías más, me gustaría que salgamos a pasear, me gustaría que dejes las cosas mucho más en orden, me gustaría que ordenes tu cuarto, me gustaría que cierres las puertas del closet, vuelvo a ratificar. Entonces esto nos va a ayudar mucho más a cambiar frases que sean mucho más positivas, más asertivas, por aquellas frases que pueden ser mucho más de ataque, ¿no? Mira, me fastidia esto, estoy molesto por esto. Entonces es bueno decirlo, pero va a depender de la situación y el contexto también, porque es bueno declarar nuestras emociones. Sin embargo, hay momentos en que no es muy saludable porque la otra persona va a ser sinónimo de ataque y ahí empieza el problema y empieza el conflicto en muchas parejas, ¿no? Entonces hay conductas alternativas también que hay que tomar en cuenta. Entonces, el manejo de los pensamientos irracionales. Entonces, a lo mejor la ira está causándome algún pensamiento irracional, como por ejemplo el hecho de que no estoy siendo amada, el hecho de que no estoy siendo atendida, el hecho de que a lo mejor por ahí alguien me miró mal y ya me causó fastidio. Entonces posiblemente hay que manejar bien estos pensamientos irracionales, hay que evitar sobregeneralizar, esto es muy bueno, ¿no? El manejo emocional también, el hecho de que yo identifique tanto mis emociones negativas como mis emociones positivas. Vuelvo a decir, no solamente es bueno sentir emociones positivas, también es bueno sentir emociones negativas porque es parte de nuestra persona, es parte de como seres humanos. Entonces no es malo sentir ira, no es malo sentir emoción, sino lo inadecuado está cómo lo canalizamos, cómo lo manifestamos. Y a veces lo manifestamos con violencia, lo manifestamos tirando las cosas, lo manifestamos gritando. Eso ya no nos hace funcionales. Entonces hay que manejar, hay que controlar, hay que respirar profundo. Yo siempre digo, respiremos profundo y oxigenemos nuestras neuronas, y esto de respirar profundo hace que posiblemente nosotros nos sintamos más relajados. Inténtenlo, va a funcionar, a mí me funciona, porque a ustedes no. Y también el time out, ¿no? El que irse para calmarse y volver cuando podamos confrontar el problema, ¿no? Cuando ya
tengamos una base de decir, bueno, sí, ahora sí creo que puedo hablar, ahora sí creo que puedo confrontar, voy, pero si sigo diríamos, con esa ira cargada, no es bueno ir a solucionar el problema, porque no vamos a llegar a ninguna solución, más nos vamos a cargar y posiblemente esa ira pueda descontrolarse y pueda llegar incluso a la agresión física. Entonces, dentro de este time out o irse para calmarse, hay que hacer algo, ¿no? Hay que darse vueltas al parque, hay que meterse a la ducha, hay que tal vez leer un libro, hay que sentarnos, hay que tal vez relajarnos. Entonces, hay que hacer esfuerzos por mejorar, hay que hacer esfuerzos por buscar maneras de poder encontrarnos mucho más serenos, ¿no? Entrenarse unas cuantas veces cuando no se está enfadado. Por ejemplo, hay que entrenarnos. Cuando no estamos enfadados, estamos tranquilos, hay que decir, bueno, cuando me enfade voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y hay que entrenarnos, tal vez vivenciarlo, esto es bueno. O tal vez recordarlo con notas, hay que apuntar, cada vez que estoy enfadado voy a hacer esto que ya me funcionó antes, ¿por qué no me funcionará después? Sí me va a funcionar, entonces anoto esto, ¿no? Esto me funcionó, me fui, me di vueltas al parque, me encontré qué sé yo, con una amiga después de muchos años y ahí se me fue la ira. Entonces esto va a ser muy saludable si lo anoto, sobre todo para no olvidarme, ¿no? El manejo emocional implica lo que acabamos de tocarlo también, que una conductas alternativas, uno es el manejo de los pensamientos irracionales, dos el manejo emocional y tres el time out, que aquí ya lo explicamos. Ahora vamos a ir al manejo emocional. Dentro del manejo emocional hay que identificar los indicios de tensión que avisen que la ira está cerca, ¿no? Posiblemente el sudor en las manos, los puños cerrados, los latidos más fuertes del corazón, la respiración acelerada, la incomodidad, o sea, ya como cuando ya sentimos nosotros que nos estamos cargando, entonces por ahí hay que empezar, identificando que ya está la ira subiendo, ya está escalando. Entonces hay que luego direccionar el pensamiento para lograr la reflexión o hacer el tiempo fuera. Direcciono mi pensamiento. Por ejemplo, pienso en algo bonito, cuando yo estoy, por ejemplo, con mi niña y me empiezo a cargar porque a lo mejor hay una conducta que me está cargando, entonces la miro y la miro como no ese sujeto malo a mi niña, sino como algo que no podría causarle daño, no podría causarle lesión, porque basta una palabra cargada de ira puede dañarle toda su vida. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mi pensamiento lo estoy direccionando a algo positivo. Me estoy relajando y digo, no, cálmate, porque puedes dañar a esa niña. Cálmate porque podrías lesionarla psicológicamente. Así que me calmo y direcciono mi pensamiento. Esto es muy, muy bueno. Cuando estás frente a tu esposo, cálmate porque es una persona que también es parte de tu vida, es tu esposo, es tu otro yo de alguna forma. Entonces tenemos que tratarlo así, de esta manera, del pensamiento, manejarlo, ¿no? Y luego sería la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, ¿qué es la terapia, lo que conocemos ahora como la terapia cognitivo-conductual, que es una técnica muy positiva y muy buena, que plantea métodos básicos para manejar la ira? Como por ejemplo, hay que tomar distancia de nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones, emociones, de forma que no nos disparen de forma agresiva, automática, a las respuestas, ¿no?, de esta ira tan fuerte que la tenemos ahí. Entonces hay que evaluar lo que está ocurriendo para poder así tener conciencia de lo que ocurre en el presente. Entonces, ir a la parte cognitiva es ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está haciendo que me esté cargando? ¿Qué está pasando conmigo? El hecho de que siempre me lleno de ira. Entonces, de esta manera voy a identificar, ¿no?, qué ocurre en mi presente y no responder a antiguas ofensas o problemas que pueden ocurrir en el futuro similares o parecidas. Lo que distorsiona de forma tremenda pues nuestra capacidad de coherencia, nuestra capacidad de juicio, nuestra capacidad de integridad o nuestra capacidad de personas funcionales, ¿no? Entonces, definitivamente la terapia cognitivo-conductual plantea métodos básicos y esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay que tomar distancia de nuestros pensamientos o sentimientos que nos ayuden a separarnos de esta agresión que podríamos llevarlo a cabo. Entonces hay que analizar también la ira, ¿no? Ver
que la ira puede ser que estoy sintiendo si es justa o es injusta. A veces es justo tener ira, obviamente, ¿no? Por ejemplo, o que si esta ira es innecesaria o tal vez es adaptativa también. ¿Qué nos puede causar injusticia o qué puede causarnos que la ira sea injusta? Por ejemplo, cuando vemos a una persona agredir a un niño tan pequeñito, tan indefenso, esto podemos nosotros hacer un análisis. En ese caso es bueno que sintamos, bueno, entre comillas, ira, pero que lo dejemos. No por eso vamos a ir igual, porque le está golpeando, nosotros golpear a esa persona tampoco. Vuelvo a repetir, no está la falta en sentir la ira, sino en cómo manejamos esa ira, ¿no? Aprender que es siempre válida, ¿no? Entonces hay que hacer de esa ira algo favorable, algo a nuestro favor, algo que nos pueda ayudar, y así vamos a ir dando un soporte más equilibrado, ¿no? Hacerla adaptativa. Hay un manejo emocional de la pérdida de control, ¿no? Entonces no perdamos el control de la ira. Cuando perdemos el control de la ira podemos hacerlo 1, 2 y nos adaptamos a esto, y definitivamente vamos a llegar a un momento en que no vamos a controlarnos de manera abierta. Luego vamos a ver ahora sí, podemos entrar, ya que vimos cómo manejamos la ira, qué es el conflicto, ¿no? Es un desacuerdo entre las partes, una contraposición de los puntos de vista de dos personas o de grupos, en una discusión que se llega, que no necesariamente podemos llegar a un acuerdo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un problema con un conflicto? Un conflicto es solo puntos en desacuerdo, una discusión que no llega a un determinado solución como nosotros realmente queríamos, pero si ya esto me causa fastidio, está alterando mi sistema, ya se convierte en un problema. Entonces, generalmente el conflicto suele ser una expresión de insatisfacción, de no acuerdo a un procedimiento determinado o un producto o un servicio que podemos encontrar en nuestro diario vivir. Entonces el conflicto también tiene varios aspectos, ¿no? El conflicto tiene tanto repercusiones negativas como repercusiones positivas, ¿no? Negativas si de pronto nos causó por ahí alguna alteración a nuestro sistema o a nuestro organismo, pero de manera positiva, pues el conflicto siempre va a ser motivo de cambio, ¿no? Ya sea positivo o negativo, ya sea de manera brusca o de forma gradual, ¿no? El conflicto también nos ayuda a encontrar soluciones, nos va a generar normas, porque si yo tengo en casa, por ejemplo, vamos a empezar a dialogar y a generar conflictos sobre qué normas podríamos tener en casa, obviamente va a llegar a un buen punto, a un buen final. Se aprende también a reconocer los propios límites, las necesidades y nuestros propios derechos como personas, y también derechos ajenos. ¿En qué más nos ayuda el conflicto? Nos ayuda a demostrar interés hacia algún tema en especial, a ver nuestras actitudes frente también a un tema determinado, y va a determinar diferentes grados de percepción. Algunas personas perciben las cosas de una manera, las otras de otra manera, y así sucesivamente. Entonces todos tenemos diferentes interpretación a las cosas, que vendría a ser la percepción, ¿no? Rompe la monotonía en algunos casos, sirve de válvula para la presión, porque a veces necesitamos ser presionados para poder accionar también, ¿no? Y saca a la luz diferentes puntos de vista o diferentes ideas. Entonces, estos conflictos los utilizamos pues en el área de derechos humanos, en aspectos sociales, culturales, económicos, en la familia, en aspectos de solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esa perspectiva es interesante. Tipos de conflicto. Los tipos de conflicto los tenemos de forma intrapersonal con nosotros mismos, que son los conflictos mucho más difíciles de lidiar, créanme. Los tipos de conflicto interpersonal con las demás personas, con nuestras familias, con nuestros amigos, y el conflicto socio-organizacional, que ya son de instituciones a instituciones, o organizaciones mucho más, diríamos, formalizadas, organizaciones tanto formales o informales, sin embargo ya son grupos donde ya vamos a trabajar mucho más temas mucho más políticos, más económicos a nivel social, ¿no? O también a nivel religioso, entre otras índoles. Muy bien, el origen del conflicto, ¿no?
El origen del conflicto se puede ver a muchas cosas, hasta un ruido, un tono de voz elevado, una mala comunicación, un sistema de valores, etcétera, etcétera. Las repercusiones del conflicto, bueno, definitivamente a veces es negativo porque puede ser una fuente muy potencial de violencia, puede resultar en hostilidad, sentimientos destructivos muchas veces, contra quien se percibe como fuente de conflicto, obviamente. Entonces, es motivo de ansiedad, opresión, preocupaciones, que originan reacciones muchas veces psicosomáticas como lumbalgias, cefaleas, dolores al estómago, etcétera, etcétera, ¿no? Origina impotencia, frustración, va a generar también bajo rendimiento, inhibición en algunos casos y bloqueamiento en las personas en algunos casos también. Formación de grupos antagónicos, dos grupos polarizados, a veces se dividen en dos o en tres partes. Los conflictos entre grupos tienden también a institucionalizarse, ¿no? Por ejemplo, conocemos a muchos grupos aquí en el país que ya tienen su institución ganada, ya tienen un lugar ganado, que ha partido definitivamente de un conflicto. Muy bien, dentro de la solución del conflicto, las 4 Cs, ¿no? Que esto nos ayuda muchísimo: el contacto, la cooperación y la comunicación. Dentro del contacto, la proximidad, la compañía, el acercamiento va a conducir a la reducción de prejuicios, y si reduzco los prejuicios, obviamente voy a tener una comunicación mucho más clara, mucho más funcional, mucho más adecuada. Y la cooperación igual, cuando por ejemplo en casa, en la familia, dentro del sistema familiar de pareja, cuando hay algo que hacer en casa, cuando algún familiar está enfermo, cuando el hijo se enferma, todos cooperamos y eso nos acerca más, nos hace más funcionales también. ¿Se han dado cuenta? Cuando hay que cooperar con el pintado de la casa, con el aseo de la casa, igual. Todos cooperamos, todos estamos involucrados y eso nos va a conllevar a la identidad supraordinaria, o lo que conocemos como la identidad grupal dentro de la familia, porque todos vamos con un solo objetivo. En la comunicación conocemos 3 pasos también, que es la negociación, la mediación y el arbitraje. Dentro de la negociación buscamos un acuerdo de un conflicto por medio del trato directo entre las partes. Mira, estamos mal en esto y bueno, nos sentamos, dialogamos y vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? La mediación ya vendría a ser una tercera persona neutral para resolver el conflicto, facilitando la comunicación, dando sugerencias y dando puntos de vista, ¿no? En el arbitraje es una tercera persona neutral en el cual estudia la posición de ambas partes, impone la solución. Entonces, y por el último, la 4ª C sería la conciliación, ¿no? Conocido como el GRIT, que es las iniciativas graduales y recíprocas en la reducción de la tensión. Entonces, esto significa que si una persona da la iniciativa, la otra igual tiene que dar otra iniciativa, sigue la una con otra iniciativa, la otra igual. Entonces vamos reduciendo hasta llegar a reducir la tensión en general, ¿no? Muy bien, entonces algunas estrategias para manejar el conflicto. Negar o apartarse, cuando nosotros nos negamos a confrontar el conflicto o nos apartamos, de otra forma huimos, los dos perdemos, ambas partes vamos a perder. Si suprimimos o también reclamamos o suprimimos este conflicto, no lo queremos ver, como que hacemos una especie de negación, también uno sale perdiendo y el otro sale ganando, porque la idea aquí que es las dos partes salgan ganando, ¿no? El dominar igual, uno gana y el otro pierde, y lo más asertivo, lo más cercano sería negociar, ¿no? Donde las dos personas nos sentemos y los dos ganemos. Entonces, colaborar o confrontar también va a funcionar de maravilla porque los dos estamos ganando. Al confrontar y al colaborar, a la vez estamos también negociando. Muy bien, ¿cómo evitar los conflictos? Reconocer y aceptar las diferencias, tanto personales como de grupos. No querramos o pretendamos que todos pensemos o querramos actuar o tener puntos de vista iguales. No, todos tenemos puntos de vista diferentes. Ser sincero con uno mismo y con los demás también. No suponer que estamos siempre automáticamente en lo cierto. No siempre vamos a tener la verdad en nuestras manos. También somos personas falibles. No ponerse a la defensiva cuando otros están
no están de acuerdo con nosotros. Entonces no podemos molestarnos. Hay personas que dejan de ser amigos porque el amigo no está de acuerdo con uno, no. Entonces tenemos que también no actuar de esta manera, ¿no? Escuchar atentamente lo que el otro dice, proporcionar a los demás medios adecuados para expresar lo que se está sintiendo. Ambas partes tienen derecho a expresar sus emociones y sus sentimientos. Entonces el manejo de conflicto requiere asertividad, requiere firmeza, seguridad, fuerza constructiva, mucha prudencia. El ser no conflictivo no implica ser sumiso tampoco, no significa lo que los demás digan, no. Significa que seamos firmes, que aceptemos nuestras faltas y que aceptemos las ideas de los demás, ¿no? El respeto, el altruismo, la condescendencia. Muchas veces hay que condescender algunas cosas, ser autocríticos con uno mismo, la disciplina y también especialmente tener capacidad para tolerar la frustración. Esto es básico, ¿no? Tenemos que manejar mucho, tenemos que trabajar mucho en superar la tolerancia a la frustración. Muy bien, entonces una vez más estamos terminando un tema más. Espero que les haya gustado y sobre todo les sirva en su vida personal y en su vida de interrelación familiar. Muchas gracias por su atención.